Vamos a ver la tercera parte, el pecado de no reconocer el señorío de Cristo. Si no reconocemos el señorío de Cristo, no solamente no lo tenemos a Él como pastor y nos perdemos todos sus favores, sino que estamos realmente perdidos. Muchos que estuvieron sometidos al gobierno de Dios se alejaron de Él, con lo que perdieron todos sus privilegios y cayeron derrotados ante sus enemigos, que es lo que analiza el pastor Isaías en los artículos que recomiendo ver en mi página de Facebook, cómo los Estados Unidos están en una decadencia terrible, porque empezaron reconociendo las Sagradas Escrituras como la constitución del país, fundaron ese país como si fuera una iglesia, dándole la prioridad a Cristo, pero ahora están tratando de sacar a Cristo de sus vidas. Un buen ejemplo de la decadencia de un pueblo cuando se aleja de Dios es lo que dice el Señor en el Salmo 81, refiriéndose a Israel. Dice en el verso 13: ¿cómo me gustaría que mi pueblo me escuchara? ¿Cómo quisiera que Israel hiciera lo que yo quiero? En muy poco tiempo derrotaría yo a sus enemigos y los aplastaría con mi poder. Los que ahora me odian se rendirían ante mí y yo los castigaría para siempre. En cambio, a mi pueblo le daría lo mejor del trigo y de los panales que están en la roca, y de los panales que están en la roca sacarían miel y lo dejaría satisfecho. Es lo que dice en forma resumida el libro de Santiago en el capítulo 4, verso 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Realmente tener a Cristo como Rey indica que tenemos solvencia moral, espiritual y poder, autoridad. Cuando Jesús se aparecía ante un endemoniado, los demonios temblaban. Y cuando la iglesia tiene la autoridad de Dios, cuando está sometida a Dios, resiste al maligno y el maligno huye, porque no soporta el poder que tiene la iglesia. Bueno, uno de los pasajes más dramáticos del Antiguo Testamento es Ezequiel 21, verso 8, donde se anuncia el juicio de Dios sobre Israel debido a su irrespeto hacia el cetro de Jesús, el Hijo de Dios. ¿Sabe usted qué es un cetro? Bueno, una vara de oro que usaban los reyes y emperadores como símbolo de su autoridad y dignidad. En el verso 8 al 10 de Ezequiel 21 dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, profetiza y di, así ha dicho Jehová el Señor, di, la espada está afilada y también pulida, para degollar víctimas está afilada, pulida está para que relumbre. ¿Hemos de alegrarnos? El cetro de mi hijo ha despreciado como a un palo cualquiera. Ese es el pecado. Esa es la razón por la que va a venir el juicio de Dios en este punto, en este momento de la historia de Israel. Los cetros son distinciones de mando a modo de bastones cortos. Son bastones de mando asignados a aquellos jefes de elevada autoridad. ¿Se imaginan la afrenta que le hacían a Dios los israelitas al considerar el cetro de Jesús como un palo cualquiera? Era una forma de decir: este no va a reinar sobre nosotros. Algo parecido a la reacción de los 10 siervos
que mencionó el Señor Jesús en una parábola que dice que fueron encargados de las propiedades de un hombre muy importante que se fue a recibir un reino y que regresaría después y les pediría cuentas. El pasaje, la parábola está en Lucas 19:11 y dice: como la gente lo escuchaba, pasó a contarles una parábola, porque estaba cerca de Jerusalén, y la gente pensaba que el reino de Dios iba a manifestarse en cualquier momento. Así que les dijo: un hombre de la nobleza se fue a un país lejano para ser coronado rey y regresar. Llamó a 10 de sus siervos y entregó a cada cual una buena cantidad de dinero. Les instruyó: hagan negocio con este dinero hasta que yo vuelva. Luego el Señor resume la insolencia de esos siervos con estas palabras, verso 14. Pero sus súbditos lo odiaban y mandaron tras él una delegación a decir: no queremos a este por rey. Y el Señor concluye el verso 15: a pesar de todo fue nombrado rey. Cuando regresó a su país, mandó a llamar a los siervos a quienes había entregado el dinero para enterarse de lo que habían ganado. Hay un tiempo de corte de cuentas, hay un juicio. Así no se quieran someter a su señorío, tendrán que dar cuentas. En esta parábola, el Señor Jesús muestra a sus seguidores lo que tendremos que hacer en ese lapso entre su partida al cielo y su segunda venida. Pues ya que vivimos en este tiempo, se relaciona esto directamente con nosotros. Se nos han dado medios excelentes para edificar y extender el reino de Dios. Jesús espera que usemos estos talentos al grado que puedan multiplicarse y que el reino de los cielos se expanda. Él nos pedirá cuenta a cada uno sobre lo que hemos hecho con lo que Él nos dio. Mientras esperamos la venida del reino de Dios en gloria, cumplamos la tarea que nos ha sido encomendada. ¿Qué pasa si nos sometemos en obediencia a Dios? Que es con lo que quiero terminar. Un llamado a que reconozcamos el señorío de Cristo y nos sometamos a Él. Bueno, el profeta Isaías dice, en Isaías 1:9, él dice: si aceptan ser obedientes, comerán de lo mejor que produce la tierra. Y según Isaías 58, allí se dice que en la medida que nosotros obedezcamos, contaremos con las bendiciones del Señor, pues Él mismo se pondrá a nuestras órdenes para ayudarnos, para bendecirnos en todo. Quiero leer unos versículos en Isaías 58, versos 5 al 12, para ir terminando. Dice el Señor: ¿acaso el ayuno que he escogido es solo un día para que el hombre se mortifique? ¿Y solo para que incline la cabeza como un junco, haga duelo y se cubra de ceniza? ¿A eso llaman ustedes día de ayuno y el día aceptable al Señor? En otras palabras, ¿ustedes creen que solamente mediante los ritos religiosos me van a agradar? El ayuno que he escogido no es más bien romper las cadenas de injusticia, desatar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura. ¿No es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo, vestir al desnudo y no dejar de lado a tus semejantes? Si así procedes, si obedeces, si te sometes a mis normas, tu luz despuntará como la aurora. Y al instante llegará tu sanidad, tu justicia te abrirá el camino y la gloria del Señor
te seguirá. Llamarás, orarás, invocarás, y el Señor responderá. Pedirás ayuda, y Él dirá, aquí estoy. Si desechas el yugo de opresión, si desechas el dedo acusador y la lengua maliciosa, si te dedicas a ayudar a los hambrientos y a saciar la necesidad del desvalido, entonces brillará tu luz en las tinieblas, como el mediodía será tu noche. El Señor te guiará siempre, te saciará en tierras resecas y fortalecerá tus huesos, la salud física. Serás como jardín bien regado. Qué hermosa figura. Nada más agradable, nada más hermoso que un jardín bien regado. Como manantial cuyas aguas no se agotan, lo que dijo Jesús, de su interior saldrán ríos de agua viva. Tu pueblo, tu descendencia, reconstruirá las ruinas antiguas y levantarás los cimientos de antaño. Serás llamado, qué bonita misión, qué bonito título, reparador de muros destruidos, restaurador de calles transitables. Bueno, pienso que el pecador, al rendir su vida a Cristo, al hacer esa oración de fe, diciéndole, Cristo, ven a reinar en mi corazón, como ciertos almacenes, debiera llevar un rótulo que diga, bajo nueva administración. Eso es lo que significa ser cristiano. Estoy bajo una nueva administración. Ya no soy yo quien da las órdenes en mi vida. Jesucristo es mi jefe. Él es el director de mi vida. Él es el rey. La función propia del reino de Cristo es regular el corazón de los hombres, humanizar su conducta, infundir el espíritu de templanza, orden y obediencia. Cristo viene para hacernos santos, para hacernos nobles. Cristo viene a nuestra vida para cambiar todo nuestro sistema de vivir. No es posible que usted, siendo cristiano, esté todavía viviendo al tenor de este mundo caído, de este mundo perverso. Pablo dice, haced morir ya las cosas viejas, el viejo hombre que está viciado, que está hundido en la maldad. Una oración. Oh Señor, disipa toda ansiedad que tortura e intranquiliza mi alma. Revélame ese poder, ese potencial que tengo por tener a Jesús en mi corazón. Oh Dios, que el aliento de tu divina presencia me inunde en ondas de paz y de serenidad. Que yo no me intranquilice como los que no tienen esperanza. Aún pasando por los momentos más difíciles, que yo pueda expresar la alabanza y el gozo, como Pablo y Silas, cuando estaban en la prisión en Filipos, después de haber sido azotados sin haber cenado nada, y estando sus pies aferrados a un instrumento de suplicio, como ellos que te adoraban. No había preocupación, había esperanza, había alabanza. Señor, si tú eres mi pastor, nada me faltará. Gracias, Padre amado. En Cristo Jesús. Amén.